¿Y si te dijera que hubo un dios en la mitología griega cuya historia fue tan brutal, tan impactante, que terminó siendo borrada de la historia? Un dios que nació con el destino de gobernar sobre los dioses, pero que fue traicionado, despedazado y devorado antes de alcanzar su grandeza. Su nombre era Zagreus, y aunque muchos nunca han oído hablar de él, su mito oculta algunos de los secretos más oscuros y fascinantes de la antigüedad. Zagreus no era un dios cualquiera. Era el hijo de Zeus y Perséfone, un ser divino que tenía en su sangre tanto el poder del Olimpo como la esencia del inframundo. Estaba destinado a suceder a Zeus en el trono de los dioses, pero su existencia desató una conspiración que lo llevó a una de las muertes más crueles de la mitología. Su tragedia no solo marcó su destino, sino que también dejó una huella en la humanidad misma, porque, según los antiguos misterios órficos, nuestra propia existencia podría estar ligada a su sacrificio. ¿Por qué su historia fue ocultada? ¿Qué conexiones tiene su mito con la reencarnación, los rituales secretos y la verdadera naturaleza del alma? Hoy vamos a desenterrar la historia perdida de Zagreus, el dios que fue destruido, pero que nunca desapareció por completo. Ei, antes de continuar, que tal dar aquela fuerza? Inscreva-se agora e deixe seu like para mostrar que você realmente apoia esse conteúdo. Sua participação faz toda a diferença para que a gente continue trazendo o melhor para você. Zagreus nació de una unión prohibida entre Zeus, el rey del Olimpo, y Perséfone, la diosa del inframundo. Desde su concepción, su destino estuvo marcado por la grandeza, pues su padre lo consideraba el heredero ideal para sucederlo en el trono de los dioses. Sin embargo, este designio no fue bien recibido por todos. Hera, la celosa esposa de Zeus, veía a Zagreus como una amenaza, una anomalía que debía ser erradicada antes de que pudiera consolidar su poder. En este relato vemos un patrón común en la mitología griega: la lucha constante entre el orden y el caos, entre el linaje legítimo y los herederos inesperados que desafían la estructura divina. Desde pequeño, Zagreus mostró un poder fuera de lo común. Podía cambiar de forma a voluntad, una habilidad que ningún otro dios poseía con tal maestría. Sus habilidades lo acercaban al destino que Zeus había planeado para él, no solo como un héroe divino, sino como un dios destinado a reinar sobre todos. Pero su existencia también desafiaba la naturaleza misma del cosmos, combinando la esencia del Olimpo y el inframundo en un solo ser. Este equilibrio inusual lo hacía diferente de los demás dioses, marcándolo como una figura única en la historia de los mitos griegos. La dualidad de Zagreus lo convertía en una divinidad especial, un puente entre la vida y la muerte, el caos y el orden. No es casualidad que muchos de los dioses más importantes de la mitología sean fruto de relaciones prohibidas. Su linaje es la representación del conflicto entre lo antiguo y lo nuevo. Pero lo que Zeus no esperaba era que el destino de su hijo estuviera sellado por una profecía aún más oscura que la suya propia. Zagreus no solo estaba destinado a heredar el trono olímpico, sino que su destino lo llevaría a una tragedia que cambiaría para siempre el orden divino. Sin saberlo, Zagreus ya estaba en la mira de fuerzas que buscaban su destrucción. Su poder era inmenso, pero su juventud e ingenuidad lo hacían vulnerable. Los titanes, enemigos ancestrales de Zeus, vieron en él una oportunidad para desafiar el dominio del Olimpo. Y con la ayuda de una conspiración urdida en las sombras, el joven dios estaba a punto de enfrentar el destino más cruel imaginable. La caída de Zagreus fue orquestada con una crueldad que solo los titanes, aquellos seres primordiales desterrados por Zeus, podían concebir. Temeroso del creciente poder del joven dios, Hera sembró la semilla de la conspiración. Susurró al oído de los titanes que Zagreus representaba una nueva era, una que los borraría por completo de la existencia. Si permitían que el hijo de Zeus y Perséfone alcanzara la madurez, su reinado sería eterno. Movidos por el odio y la desesperación, los titanes trazaron un plan para eliminarlo antes de que pudiera reclamar su destino. Los titanes
esperaron el momento perfecto para atacar. Zagreus, aún inocente y sin sospechar el peligro, se entretenía en los pasillos del Olimpo, ajeno a la sombra que se cernía sobre él. Para engañarlo, sus verdugos recurrieron a un truco que se repetiría siglos después en otros mitos. Se disfrazaron con máscaras y figuras coloridas, atrayendo su curiosidad. Cuando el joven dios bajó la guardia, los titanes lo rodearon y desataron su furia. Sin posibilidad de defenderse, Zagreus intentó huir usando su habilidad para transformarse en distintos animales: toro, león, serpiente, pero todo fue en vano. Sus perseguidores eran implacables. La escena que siguió fue de una brutalidad inhumana. Los titanes despedazaron a Zagreus, desgarrando su cuerpo en múltiples fragmentos, como si quisieran borrar toda prueba de su existencia. Pero su crueldad no terminó ahí. Como un acto de desafío absoluto contra Zeus, los titanes devoraron su carne, consumiendo la esencia del joven dios. Este acto no solo simbolizaba su destrucción física, sino también la negación de su divinidad. Los dioses inmortales no pueden morir como los mortales, pero pueden ser reducidos a nada si su esencia es destruida por completo. Sin embargo, el destino de Zagreus no terminó en aquel festín macabro. Cuando los titanes pensaban que habían triunfado, un rayo fulminante cayó del cielo. Zeus, enfurecido al descubrir la traición, desató su ira sobre los traidores, reduciéndolos a cenizas. Pero el daño ya estaba hecho. El hijo destinado a gobernar los cielos había sido aniquilado, o al menos eso parecía, porque de las profundidades del inframundo, algo de su esencia aún sobrevivía, esperando una nueva oportunidad para regresar. La historia de Zagreus no terminó con su brutal asesinato. A pesar de haber sido despedazado y devorado por los titanes, su esencia divina no se extinguió por completo. Atenea, la diosa de la sabiduría, logró rescatar el único vestigio de su existencia, su corazón aún latente. Con un acto de desesperación y esperanza, lo llevó ante Zeus, quien, aún cegado por la furia, no podía permitir que el destino de su hijo terminara de aquella manera. En un acto sin precedentes, Zeus tomó el corazón de Zagreus y lo implantó en el vientre de Sémele, una princesa mortal destinada a dar a luz a un nuevo dios. De esta unión nació Dionisio, el dios del vino, el éxtasis y la locura sagrada. Pero Dionisio no era un dios común. En su interior llevaba la esencia de Zagreus, renaciendo como una deidad que trascendía la muerte. Por eso, desde su infancia, Dionisio mostró signos de una naturaleza caótica y dual. Era un dios que pertenecía tanto al Olimpo como al inframundo, una mezcla de orden y desenfreno, de vida y muerte. Este renacimiento no solo marcó el regreso del hijo perdido de Zeus, sino que también trajo consigo un cambio profundo en la forma en que los mortales entendían la mitología y el destino de las almas. El mito del renacimiento de Zagreus a través de Dionisio fue adoptado por los órficos, un grupo de seguidores místicos que veían en él el secreto de la reencarnación y la inmortalidad del alma. Para ellos, el sufrimiento de Zagreus no había sido en vano. Su muerte y resurrección simbolizaban el ciclo eterno de la vida, en el que cada ser debía purificarse para alcanzar la divinidad. A través de los ritos órficos, los iniciados creían que podían escapar del ciclo de las reencarnaciones y alcanzar la comunión con los dioses. Pero a pesar de su renacimiento, Zagreus no fue olvidado. Su esencia persistió, oculta en los mitos y las tradiciones místicas, esperando el momento de reclamar su verdadero papel en la historia divina. Aunque ahora era conocido como Dionisio, la sombra de su pasado y su conexión con el inframundo lo perseguirían para siempre, porque el destino aún no había terminado con él. Aunque el mito de Zagreus fue absorbido por la figura de Dionisio, su vínculo con el inframundo nunca desapareció. Desde su origen, su destino estaba ligado a la muerte y la regeneración, convirtiéndolo en un dios ctónico, aquellos que reinan sobre los misterios del más allá. A diferencia de los dioses olímpicos, asociados con el cielo y la luz, los dioses ctónicos representan el caos, el renacimiento y el juicio final de las almas.
Zagreus no era solo un heredero del Olimpo, sino también un gobernante en las sombras, una presencia que trascendía la frontera entre la vida y la muerte. Su conexión con el inframundo proviene de su madre, Perséfone, la reina del reino de los muertos. Su linaje lo hacía diferente a cualquier otro dios, pues compartía la esencia de los que vagaban en la oscuridad eterna. Mientras que Hades gobernaba con autoridad y orden, Zagreus representaba algo más primitivo y misterioso: el poder de la transformación. En los antiguos ritos órficos, sus seguidores creían que Zagreus era quien guiaba las almas a través de su purificación, permitiéndoles escapar del ciclo eterno de reencarnaciones y alcanzar la divinidad. A lo largo del tiempo, su imagen se fusionó con la de Dionisio, pero algunas tradiciones lo mostraban como un dios de los muertos, alguien que, a diferencia de Hades, comprendía el sufrimiento de las almas porque él mismo había muerto y renacido. En ciertas regiones de la antigua Grecia se le rendía culto en ceremonias nocturnas, donde los iniciados bebían vino y entraban en trance para conectar con la divinidad. Se creía que Zagreus podía revelar los secretos de la vida después de la muerte, ofreciendo un destino distinto al de los mortales comunes. Aunque su culto fue opacado por otros dioses más populares, las huellas de Zagreus nunca desaparecieron del todo. Su mito sobrevivió en relatos esotéricos, en las tradiciones de los misterios órficos y en la dualidad de Dionisio, un dios que, a pesar de su apariencia festiva, escondía un pasado trágico y un lazo inquebrantable con el mundo de los muertos. Pero su historia no termina aquí, porque en los rituales secretos de los órficos su nombre aún resonaba como una clave para entender el destino del alma. Los misterios órficos fueron una de las corrientes místicas más influyentes de la antigüedad, y en su centro estaba la figura de Zagreus. Para los iniciados en estos rituales, su mito no era solo una historia de tragedia y resurrección, sino la clave para entender el destino del alma. Según la doctrina órfica, el alma de cada ser humano estaba atrapada en un ciclo eterno de reencarnaciones, una condena impuesta debido a la culpa ancestral heredada de los titanes. Pero había una forma de escapar de este destino. A través de la purificación y el conocimiento secreto, los iniciados podían liberarse y alcanzar la divinidad. El papel de Zagreus en estos misterios era crucial. Se creía que al haber sido desmembrado y renacido, había experimentado en carne propia el ciclo de la muerte y la resurrección. Su historia servía como modelo para aquellos que buscaban trascender la existencia terrenal y unirse con los dioses. En los rituales órficos, los iniciados debían seguir una serie de prácticas estrictas: abstenerse de comer carne, por la conexión con los titanes devoradores, participar en ceremonias nocturnas y memorizar versos sagrados que los ayudarían a navegar en el más allá. Una de las creencias más enigmáticas era que, al morir, el alma debía atravesar el inframundo, enfrentando pruebas y desafíos. Los órficos aseguraban que los iniciados podían recordar su verdadero origen divino y, con las palabras adecuadas, encontrar el camino hacia la isla de los bienaventurados, en lugar de reencarnar nuevamente en el mundo mortal. En este contexto, Zagreus se convertía en el guía espiritual de las almas, aquel que mostraba el camino a quienes estaban preparados para romper el ciclo eterno. A pesar de ser una creencia secreta, los misterios órficos dejaron una marca profunda en la mitología griega y más allá. Su influencia se puede rastrear en tradiciones místicas posteriores, desde las religiones mistéricas del mundo antiguo hasta ideas sobre la reencarnación en el pensamiento filosófico. Zagreus, aunque casi olvidado en los mitos populares, siguió siendo una presencia fundamental en las enseñanzas ocultas. Y aún quedaba una pregunta sin resolver. Si Zagreus había renacido como Dionisio, ¿acaso eran el mismo dios o dos entidades separadas? El misterio sobre la identidad de Zagreus y Dionisio ha desconcertado a los estudiosos de la mitología griega durante siglos. ¿Eran el mismo dios bajo diferentes nombres o dos entidades separadas cuya historia se entrelazó con el tiempo? La respuesta no es simple, pero el rastro dejado por antiguos mitos y cultos
sugiere una conexión innegable entre ambos. Zagreus, el dios desmembrado y renacido, comparte demasiados elementos con Dionisio, el dios del éxtasis y la transgresión. Ambos representan el renacimiento, el delirio místico y la ruptura de los límites entre lo divino y lo terrenal. En algunos relatos órficos se menciona que Zagreus fue devuelto a la vida en la forma de Dionisio, manteniendo su esencia pero adoptando un nuevo rol dentro del panteón griego. Esto explicaría por qué Dionisio es un dios atípico. A diferencia de otros olímpicos, él es una figura marginal, rechazada y muchas veces vista como un intruso. Sus rituales incluyen estados de trance y transformación, una herencia directa de Zagreus, quien poseía la capacidad de cambiar de forma. Es como si la memoria de su antiguo yo siguiera latiendo en cada uno de los cultos dionisíacos, donde los seguidores abandonaban su identidad para fundirse con lo divino. Sin embargo, algunos mitos sugieren que Zagreus y Dionisio no son exactamente el mismo ser, sino dos aspectos de una misma fuerza primordial. Zagreus es el dios del sufrimiento y el sacrificio, mientras que Dionisio es el dios del éxtasis y la liberación. Uno representa la destrucción y el otro la regeneración, formando un ciclo eterno en el que la muerte nunca es el final, sino solo una etapa más en el camino de la trascendencia. En este sentido, Zagreus no desapareció por completo, sino que se transformó en la energía que define el culto de Dionisio. Ya sea como dos dioses distintos o como dos caras de una misma entidad, la presencia de Zagreus en el mito de Dionisio es innegable. Y hay algo inquietante en esta fusión. Si Zagreus fue destruido por los titanes y estos fueron castigados por Zeus convirtiéndolos en cenizas, ¿qué destino tuvieron aquellos restos? Aquí es donde surge una de las revelaciones más perturbadoras del mito. La humanidad misma pudo haber nacido de la esencia de Zagreus y de sus asesinos. La furia de Zeus tras la muerte de Zagreus fue implacable. Al descubrir lo que los titanes habían hecho con su hijo, el rey del Olimpo desató su castigo más temido, un rayo de destrucción absoluta. Sin piedad, los redujo a cenizas, aniquilando a los antiguos enemigos de los dioses en un instante. Pero algo peculiar ocurrió con sus restos. En la mitología órfica se dice que Zeus no los dejó perderse en el viento, sino que de ellos nació la humanidad. Esto significaba algo perturbador. Los mortales llevaban en su interior la esencia tanto de los titanes como de Zagreus, el dios inocente que fue asesinado y devorado. Esta idea explicaba una dualidad inherente en los seres humanos. Por un lado, dentro de cada persona habitaba un espíritu divino, una chispa de Zagreus, un potencial para la iluminación y la comunión con los dioses. Pero al mismo tiempo, la humanidad también heredaba la esencia caótica y violenta de los titanes, aquellos que destruyeron lo sagrado por envidia y ambición. Esta contradicción marcó la visión órfica del destino humano. El alma estaba atrapada en un cuerpo impuro, y su propósito era purificarse a lo largo de múltiples vidas hasta finalmente liberarse de su naturaleza titánica. Este mito tenía implicaciones profundas en las creencias religiosas y filosóficas de la antigua Grecia. Los órficos enseñaban que el camino para superar la parte titánica de la humanidad era a través del conocimiento sagrado y los rituales de iniciación. Solo aquellos que entendieran su origen y se esforzaran por conectarse con la parte divina de su ser, podrían escapar del ciclo de reencarnaciones. Zagreus, de alguna manera, se convertía en el salvador oculto de la humanidad, aquel cuya esencia seguía presente en cada alma y que ofrecía un camino de retorno a la divinidad. Pero este conocimiento no fue aceptado por todos. La historia de Zagreus y su conexión con el origen de la humanidad quedó relegada a círculos secretos, mantenida por iniciados que temían su desaparición. Con el paso del tiempo, su culto fue absorbido por otros mitos, y su nombre comenzó a desvanecerse en la historia. Sin embargo, su legado no se extinguió por completo, pues aún había quienes preservaban sus enseñanzas en rituales escondidos, donde la verdadera naturaleza del alma y su destino seguían siendo debatidos. El culto a Zagreus nunca alcanzó la popularidad de otros dioses olímpicos.
A diferencia de Zeus, Atenea o Apolo, cuyo culto era público y celebrado en majestuosos templos, la adoración a Zagreus fue una tradición oculta, transmitida en susurros dentro de los misterios órficos. Sus seguidores no construyeron grandes santuarios, ni esculpieron estatuas en su honor. En su lugar, guardaban su mito en textos sagrados y rituales secretos que solo los iniciados podían conocer. Zagreus no era un dios de la gloria ni del poder terrenal, sino un símbolo del renacimiento espiritual, del alma que lucha por escapar del ciclo de la reencarnación. Con el paso de los siglos, su nombre comenzó a desvanecerse. Su esencia fue absorbida por el mito de Dionisio, quien se convirtió en el rostro oficial de las creencias que antes estaban ligadas a Zagreus. Sin embargo, en ciertos círculos esotéricos, la historia del dios desmembrado y renacido seguía siendo un secreto reservado para los iniciados. Algunos filósofos, como Platón, mencionaron ideas que parecían inspiradas en los misterios órficos, sugiriendo que el alma humana tenía un origen divino y debía purificarse para alcanzar su destino celestial. Incluso en tiempos del Imperio Romano, el eco del culto a Zagreus aún podía encontrarse en sectas y tradiciones ocultas. Con la llegada del cristianismo, muchas de estas creencias fueron reprimidas o reinterpretadas, pero algunos estudiosos han señalado que ciertos aspectos del mito de Zagreus, como su sacrificio, su resurrección y su papel en la redención del alma, guardan similitudes con las narraciones cristianas sobre la salvación y la vida después de la muerte. Esto ha llevado a especulaciones sobre si algunos elementos de los misterios órficos influyeron en las primeras doctrinas cristianas. Hoy en día, Zagreus es un nombre que pocos recuerdan, enterrado bajo capas de mitología más conocida. Sin embargo, su historia sigue viva en los textos antiguos y en los restos de los ritos órficos que alguna vez prometieron revelar los secretos del alma. Su mito, aunque olvidado por la mayoría, sigue resonando en aquellos que buscan comprender los misterios de la vida, la muerte y la divinidad oculta en cada ser humano. Porque, después de todo, si hay algo que Zagreus nos enseñó, es que nada realmente muere, solo se transforma. La historia de Zagreus es una de las más impactantes y olvidadas de la mitología griega. Su destino estuvo marcado por la grandeza, la traición y el renacimiento, dejando un legado que influyó en misteriosas creencias sobre la reencarnación y la naturaleza del alma. Aunque su mito fue absorbido por la figura de Dionisio, su esencia nunca desapareció por completo. Zagreus sigue siendo el símbolo de la dualidad humana, lo divino y lo titánico, lo sagrado y lo caótico, la destrucción y la resurrección. Pero aquí está la gran pregunta. Si los antiguos creían que la humanidad nació de los titanes y de la esencia de Zagreus, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Realmente estamos atrapados en un ciclo del que debemos escapar? ¿O tal vez la historia de Zagreus es una metáfora de la lucha interna entre nuestros instintos más oscuros y nuestra capacidad de trascender? Estas son preguntas que los misterios órficos intentaron responder hace miles de años y que aún hoy siguen generando debate. Ahora te toca a ti. ¿Habías oído hablar de Zagreus antes? ¿Crees que su mito pudo haber influenciado otras religiones y filosofías? Déjamelo en los comentarios, porque quiero saber tu opinión sobre esta historia tan fascinante y poco conocida. Yo vi aquí que aún no dejaste tu like, así que este es el momento perfecto para hacerlo. Aprovecha y suscríbete al canal. Ah, y casi lo olvido. Voy a dejar 2 videos en la pantalla que pueden interesarte. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo video.